soy Raquel Tarrejón, candidata a la presidencia del Gobierno con el partido Por un Mundo Más Justo, y estamos llevando el Congreso a casa. Y hoy tenemos con nosotros a Elena, y lo que haremos en estos días de campaña será ir por España también a llevar el Congreso por las calles. Así que conectamos buena gente y ahora lo hacemos desde casa. Hola Elena. Elena es profesora de secundaria y bachillerato. Dinos un poco en tu día a día a qué te dedicas. Pues me dedico a impartir clases a alumnos de primero de la ESO hasta cuarto de la ESO y luego en bachillerato. Y la verdad es que para mí es una experiencia muy gratificante porque pues le da sentido y valor a mi vida y a mis días. ¿Y te animarías a compartirnos alguna situación así que te cause dolor, que sea más dolorosa en tu situación en el colegio cuando estás con tus alumnos? Bueno, es difícil resumir en unas poquitas ideas esas realidades que más me interpelan o me tocan el corazón, ¿no? Pero quizá por destacar algunas, una de ellas sería la constante modificación de las leyes educativas, que al final nos crea mucha desorientación, pues porque los profesores tenemos marcados unos programas educativos para aplicar los contenidos que establece la ley dentro del aula y te das cuenta de que lo que has preparado hacía 3 años, ahora ya hay que volverlo a cambiar y ahora mismo tenemos una incertidumbre muy grande porque la nueva ley se aplicó el curso pasado, entraron primero y tercero, este año en teoría le toca segundo y cuarto de la ESO y no sabemos qué va a pasar porque como estamos en periodo electoral y ya sabemos que la ley educativa es un arma política que se utiliza para otros intereses que no es lo que significa la educación, pues ahí andamos. Luego también tenemos unido a todo esto pues una serie de realidades que tienen que ver con el concepto que hoy hay de la escuela, y es que se entiende que la escuela es una especie de guardería donde guardamos a los niños. No tiene que ver con el concepto de guardería, sino con el concepto de guardar. Entonces dejamos allí a los niños aparcados. Y la verdad es que hay situaciones a veces muy tremendas porque te encuentras con niños que entran a las 8 si son de secundaria o a las 9 si son de primaria y se pueden estar yendo del colegio alrededor de las 6 de las 7, con lo cual se echan unas jornadas impresionantes. ¿Y qué sentimiento te genera a ti esas dos situaciones, tanto la de la ley educativa cambiante como la de las amplias jornadas en los colegios? Pues la ley, por un lado, que sea tan cambiante genera desconcierto, incertidumbre, genera también muchas veces el no saber al final a qué atenerte, porque luego unido a todo eso van un montón de papeleos, de trámites, donde al final parece que lo menos importante es transmitir conocimiento y ayudar a que los alumnos aprendan a ser conocedores de la realidad y transformadores de esa realidad, porque la escuela para lo que tiene que servir es para transformar y mejorar la realidad y conseguir un mundo más justo y mejor para todos, y al final perdemos infinidad de tiempo en hacer papeleos, en llenar actas, en tener reuniones, etcétera, ¿no? Y luego algo que dicen muchas veces es que qué bien vivimos los profes, pero la gente no sabe que además de estar las horas que estás en el centro, percibir todo lo que percibes, porque tú dentro del aula ves pues muchas veces a los niños, ¿no? Es decir, tú percibes los chicos que lo están pasando mal, porque las conductas conflictivas muchas veces son expresión de que algo dentro de su corazón está agitado y descolocado, ¿no? Y a veces no sabes cómo llegar, hay situaciones que te sobrepasan. Con los famosos protocolos del acoso escolar, pues es que nosotros no vemos, es decir, con estos ratios que tenemos no nos da tiempo ni abarcamos a todas las realidades, con lo cual eso es algo que hay que plantearse. Si queremos una educación de calidad, hay que plantearse también el tema de la cantidad, y calidad y cantidad aquí no van unidos, entonces ese es un tema importante. Hay alumnos a los que no te da tiempo a llegar porque materialmente no es posible y entonces no puedes atender sus necesidades, y sabemos que cada vez, desgraciadamente, en el contexto en el que vivimos, nuestros alumnos cada vez tienen muchas más necesidades, no solo de aprendizaje, sino también personales. Y luego los niños que se pasan tantas horas en el colegio, pues al final terminan aborreciendo al colegio, no disfrutan, no juegan. Bueno, una tragedia. Ya. ¿Y tú crees que eso pasa en general en todos los colegios, en todo el profesorado? ¿Dentro del mundo de la educación es un sentimiento generalizado y es una situación generalizada? Yo creo que sí, que mayoritariamente hay esa vivencia, ¿no?, de sentirnos sobrepasados por realidades ajenas a la propia docencia. Nos sentimos también que como profesores no se nos reconoce la autoridad que tenemos y muchas veces
padres vienen a decir lo que tienes que hacer o cómo dejar de hacerlo, ¿no? Y esas cosas pues al final también van creando pues un sentimiento de no valía de esa realidad, que yo creo que realmente es importante. Y como dice por ahí un dicho, es importante recordar a los niños que quien les ha enseñado a leer y a escribir es un maestro y no un jugador de fútbol famosísimo, ¿no? No vamos a decir nombres para no hacer publicidad, pero tú y yo sabemos, ¿no? Y entonces creo que es muy importante reconocer y colocar en su valor al docente, que creo que lo necesitamos y estamos muy devaluados. Y cuando tú pasas esos días duros de trabajo durante el curso, has afrontado esas clases con una ratio muy amplia, te ha tocado iniciar un curso con una nueva ley, con nuevas programaciones, llegas a casa y ves la televisión y ves a los políticos hablando, qué es lo que les preocupa, ¿tú qué sientes en ese momento? Pues siento coraje porque creo que la ignorancia es muy atrevida, ¿no? Y si algo muestran muchas veces es precisamente su no saber, su ignorancia en este tema. Entonces, cuando tú no sabes realmente qué realidad hay, pues igual lo primero es informarte y aunque luego tengas otra perspectiva, otro punto de vista y demás, no hacer afirmaciones tan rotundas y tajantes como se hacen, que además creo que son realmente poco constructivas, ¿no? Entonces, creo que lo primero es informarse de verdad y formarse, que también hace falta. Entonces, si tú estuvieras en el mundo de la política, ¿qué harías? ¿Qué se te ocurriría para intentar solucionar esto que has propuesto? Pues mira, la verdad es que es muy difícil en este ratito que estamos tú y yo aquí hablando resumir, ¿no? Pero hay cosas que sí son importantes y una de ellas es darle estabilidad a las leyes educativas, ¿no? Es decir, no podemos estar cambiando cada 3 o 4 años de legislación porque necesita sentarse, necesita evaluarse, necesita saber si eso realmente está cumpliendo los objetivos y las expectativas que toda ley educativa busca, ¿no? También hay que adaptarse a los nuevos tiempos, o sea, yo entiendo que no estamos ahora mismo en el siglo XX, sino que estamos en el siglo XXI. La educación tiene que adaptarse, es decir, la forma de impartirla, la forma de transmitir conocimientos, el papel que juega el docente, pues también es de guía muchas veces, ¿no? Es decir, nosotros lo que tenemos que transmitir a los alumnos es su búsqueda, su amor por el saber, ¿no? Es decir, yo cómo realmente me enamoro del conocimiento y qué hago con ese conocimiento, ¿no? Entonces, creo que una cosa muy importante es darle estabilidad a la legislación. Luego, cuidar del docente, ¿no? En la última norma se establece mucho la ley cuidar la convivencia dentro del centro de cara al alumnado, pero creo que hay que cuidar mucho al docente, porque al final es la figura que está ahí, es el referente, y a ese referente hay que trabajarle, porque tú no puedes llegar a clase desincentivado, sin ganas, con ansiedad, diciendo, Dios mío, ¿qué me voy a encontrar?, ¿no? Es decir, vengo aquí a transmitiros lo que amo, lo que sé, lo que me gusta, ¿no? Entonces, pues eso hay que cuidarlo también. Pues me alegra mucho oír eso. Estoy súper de acuerdo con todo lo que dices y en el partido, de hecho, lo que hemos pensado es, entre otras cosas, llevar como una medida del programa ese consenso que haga que haya una ley educativa que se perpetúe en el tiempo, por lo que tú misma has dicho que es que hay que ver cómo progresan los alumnos con una misma ley para que veamos su evolución, su efectividad y que en esa ley pues ya incluyamos todo lo que estás tú observando, pues las ratios por un lado, los horarios, a las comunidades autónomas pues darles un marco con el que podamos más o menos estar todos trabajando en sintonía. Y bueno, pues que al final el docente no sea tratado de una manera distinta a cualquier otro profesional que intenta hacer todo lo mejor posible su trabajo. Con lo cual, gracias por compartirnos esto, porque lo que hace es que veamos que efectivamente vamos por el buen camino de ayudar a los docentes y a la educación del país teniendo en cuenta esta medida dentro de nuestro programa. No sé qué te parece. Me parece fenomenal, porque además somos sembradores y para recoger una buena cosecha hay que echar una buena simiente. Entonces, si nos ayudáis, el mundo, y en concreto nuestro país, mejorará y crecerá. Pues muchísimas gracias, Elena, por compartir este tiempo con nosotros. Gracias por venir al Congreso en Casa. Y nada, esperamos que poco a poco el mundo de la docencia pues vaya mejorando y que estemos todos a gusto, tanto alumnado, profesorado, familias. Todos.
Así que nada, encantada de haberte tenido. Muchas gracias. Nos necesitamos todos. Con tu participación habrá más buena gente conectada. Con tu voto habrá más buena política. ¡Vota por un mundo más justo!